Hola, se presenta Sergio Alejandro Junca Díaz y al lado de mi compañera Diana Orduy Rueda les vamos a presentar la reseña sobre la película Axan, la brujería a través de los tiempos. Lo primero que es necesario decir es que en 1919 se inició el rodaje de dicha película y se acabó en 1922, extendiendo el rodaje un año más de lo que ya se tenía presupuestado. Esta película se grabó en Dinamarca, pero fue financiada por una productora sueca. Esta productora se llama Corpus Dinamarca Suiza Altosia Production Company Svensk Film Industry o SF. Esta película, la fotografía es por parte de Sir Johan Ankerstern y la dirección artística es de Sir Richard Lowe. El escritor y productor es Benjamin Christensen, cuya biografía desarrollaremos más adelante. A ver, ahora entraremos a evaluar la corriente cinematográfica de esta película. Como ya se expresó, esta película inicia su rodaje en el año 1919, culminando la Primera Guerra Mundial y en el ocaso de los cines nacionalistas, en este caso el cine danés, que se ha caracterizado por sus temáticas realistas, religiosas y morales, como se puede evidenciar en esta película. También en esta película se pueden ver cómo los colores usados se oponen entre sí, entre el rojo y el azul, cuando el primero, o sea el rojo, da una sensación de tensión, a diferencia del color azul que da una sensación de frialdad y tranquilidad. Además de esto, se da un ritmo a la historia muy fuerte, hilado, dando así también paso al documental, porque esta película da lugar a que se dé una tipología de documental y a la vez narrativa. Esta película trata en género documental, terror y cinemundo. Se presenta una evolución de la brujería y sus consecuencias en la Edad Media, relacionándolas con algunos escenarios de los años 20. Ahora, para hacer esto, la película utiliza actuaciones tanto naturales como sobreactuadas para evidenciar los contrastes que pues se pueden dar en estas situaciones pues en la Edad Media y con pues los tiempos modernos como son los años 20. La historia pasa rápido, dado que como es una tipología de documental, de falso documental, da lugar a que se inicie primero con una clase de información y luego se vaya desarrollando un drama en torno a dicha información. Utilizan muchos efectos especiales, sobre todo para la época. Utilizan stop motion, la doble exposición. El stop motion se ve mucho en escenas como las de los demonios tocando trompetas, o también un ejemplo muy claro del stop motion es cuando las monedas se reorganizan solas y demás. Un ejemplo clave de la doble exposición y que se utilizó muy bien en esta película fue la escena en la que las brujas estaban volando sobre una ciudad. Esta escena utilizó no solo doble exposición, sino que terminó siendo más o menos fue una cuarta exposición, sexta exposición, y lo que le dio un sentido de realismo muy bueno, en especial para la época en la que se estaban haciendo estas cosas. Esta película sirvió de inspiración para otras obras y fue uno de los primeros falsos documentales que se hizo. Esto dio lugar o inspiró también a lo que más adelante se conocería en 1999 como el proyecto de la bruja de Blair, que rindió honor primero tanto a los cultos como a la forma de falso documental. Continuando con el análisis de la película, debemos hablar de por qué es importante en cuanto a aspectos técnicos, estéticos y sociales para la historia del cine. Esta película es importante en la historia porque hace parte de la expansión y consolidación de los cinemas nacionales daneses. Relata un tema que, si bien ha estado presente desde hace muchos años, también tiene cierto tabú o repudio social por considerarse incluso profano dependiendo de las culturas en que se hable de él.
La hechicería, brujería y peor aún, figuras como Satanás resultan incluso impronunciables, siendo que hacen parte de todas las culturas y religiones en distintas formas o representaciones. En cuanto a aspectos técnicos, es relevante recalcar el uso de vestuarios elaborados para las mujeres, la niebla cuando aparecía Satanás, la caracterización del mismo con cuernos y garras que le daban credibilidad al personaje, los trajes de los frailes y sus peinados, el uso de primeros planos para mostrar las expresiones de las personas en escenas con emociones fuertes como las torturas, los planos enteros para mostrar la escenografía y entornos a lo largo del documental y en general los efectos especiales que utilizaron para representar las almas, espectros y hechizos. En cuanto al aspecto social, consideramos que constituye un buen antecedente para el cine de terror por atreverse a mostrar apariciones, brujas y demonios, porque son personajes que realmente son muy recurrentes en películas actuales de este género y se mantiene viva la creencia en estos seres y el temor y respeto que debe tenerse al tratar estos temas, supersticiones que subsisten hasta hoy en día. En cuanto al reparto, los actores son los siguientes. Benjamin Christensen nació en Viborg el 28 de septiembre de 1879 y falleció en Copenhague el 2 de abril de 1959. Fue un director de cine danés, así como guionista y actor. Dirigió Haxan, su film más conocido, en 1922, que también se conoce con el nombre de La brujería a través de los tiempos. Estudió medicina, pero en los primeros años de la década de 1900 se matriculó en la Escuela de Teatro Real de Copenhague, convirtiéndose en actor de teatros como Aarhus. Pese a que abandonó la profesión por unos años y trabajó en una empresa de champaña, en 1912 regresó para trabajar en la industria del cine danés. Tuvo un creciente interés por este mundo y decidió empezar a dirigir películas, entre ellas La X Misteriosa, en la cual también actuó, y dirigió asimismo La Noche de la Venganza en 1915, La brujería a través de los tiempos en 1922 y Michael, Deseo del Corazón en 1924. Fue un gran exponente del cine danés de esta época. Otra actriz de esta película es Elisabeth Christensen. Nació en Copenhague el 24 de noviembre de 1855 y fue una actriz conocida por películas como Mollerens Datter de 1912, Ed Pokers Pigerban en 1912 y falleció en esta misma ciudad el 29 de julio de 1923. Otra actriz de gran relevancia fue Astrid Holm. Nació en Copenhague el 30 de octubre de 1876 y falleció en Frederiksberg el 17 de diciembre de 1937. Ella, además de ser actriz, fue pintora y artista textil. Sus obras se centraban más que todo en paisajes, bodegones y flores, y participó en películas como Honrarás a tu esposa, La brujería a través de los tiempos, La carretera fantasma, entre otras. Karen Witter también hace parte del elenco de esta película. Nació el 1 de enero del año 1900 y fue una actriz conocida por películas como La brujería a través de los tiempos, Sherlock Holmes, David Copperfield, entre otras. Estaba casada con el escritor, director y actor de esta película, Benjamin Christensen, y falleció el 7 de enero de 1989. Otra actriz bastante interesante es Maren Pedersen, que actuó en La brujería a través de los tiempos como ella misma. Otra actriz importante es Ella Lacour. Nació el 31 de julio de 1854 en Copenhague. Fue una actriz reconocida por películas como Hamlet y La brujería a través de los tiempos. Estuvo casada con Charles Darnonville, pero en 1886 se divorciaron y ella falleció el 28 de junio de 1935. Amy Schoenfeld fue también una de las actrices parte de esta película. Nació el 13 de abril de 1873 en Dinamarca. Fue actriz y participó en películas como Smig o Tare y La brujería a través de los tiempos. Falleció el 27 de mayo de 1956, también en Dinamarca. El último y uno de los actores más importantes de esta película fue Oscar Strivold. Nació el 12 de febrero de 1872 en Copenhague. Fue actor de teatro y cine danés en el boom del cine mudo. Trabajó muy de la mano con el director Lauritzen. Dentro de sus trabajos más conocidos están La brujería a través de los tiempos, Sus nuevos pantalones grises, Ella sería un scout, entre otros. En cuanto a contenido también muy relevante de la película que pudimos divisar en nuestro análisis, es que resulta muy interesante ver aspectos como la forma en que se narra la historia. Es de una forma lineal y muestra aspectos de la cultura, de cómo se percibía la brujería en las comunidades, las tentaciones que Satanás representaba para los humanos, como la escena en que llega a buscar a una mujer aparentemente casada a su habitación para llamarla y pues hacerle algún tipo de propuesta, o cuando posee a una monja para que profane la hostia de la comunión.
Son escenas que para la época, es decir, 1922, cuando sale esta película al mundo, pueden resultar muy fuertes y generar revuelo porque es una ofensa directa a la religión católica. Y pues, como todos sabemos, la religión católica ha tenido gran influencia en múltiples culturas a lo largo de los años, siendo que hoy en día todavía tiene muchísima influencia. Entonces es muy interesante que el director se haya atrevido a mostrar estas cosas al mundo en esa época. Otro aspecto interesante es la cantidad de utilería que se utiliza. Los diagramas de representación del infierno con los demonios torturadores, los instrumentos de tortura fielmente copiados de épocas medievales, las pociones de las brujas con sapos y bebés que claramente eran falsos, pero fueron realmente bien representados, además de la escenografía infernal y las aldeas y casas que complementaban el entorno perfectamente. Todos estos aspectos hacen que la película sea muy completa y realmente, como conclusión, nosotros consideramos que es un antecedente muy importante para el cine, no solo de terror, sino para todo tipo de trabajo cinematográfico, pues es una película muy bien lograda, con muy buenos efectos, con una historia bien narrada y con aspectos que son parte de las culturas y de la sociedad hasta el día de hoy. Muchas gracias.